Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Yanitza Torres, soy periodista y escritora y hoy tengo el gran placer de presentar a dos colegas del mundo literario, a Carolina León y a Eduardo Romero, con quienes estaremos conversando esta tarde, ¿no? Quisiera un poco hacer una pequeña lectura de la biografía de cada uno. Carolina León, sevillana, es escritora, librera, periodista y productora de radio. Ha colaborado en los libros colectivos CT o La cultura de la transición, de Bolsillo 2012, y Cuerpos marcados, de Bellaterra 2019. Trincheras permanentes, con Pepitas, publicado en el 2017, es su primer libro en solitario, un ensayo narrativo que trata el clásico tema feminista de los cuidados bajo una óptica política, un libro a medio camino entre la crónica, la escritura autobiográfica y la reflexión política y social. Esa escritura es la que me ha hecho encontrar el verdadero parentesco entre la política y los cuidados. Actualmente forma parte del colectivo Traficantes de Sueños en Madrid. Ha sido crítica literaria en Estado Crítico y periodista en Qué Leer, La Vanguardia, Periodismo Humano y Marie Claire, entre otros medios. Eduardo Romero es miembro del colectivo social y editorial Cambalache, fundado en Oviedo en el 2003. Es autor del relato Nigeria y de la novela En Mar Abierto, editada por el sello riojano Pepitas, en que los migrantes constituyen una verdadera familia metafórica, a la vez que dejan atrás a su verdadera y literal familia. En 2019, Romero publicó también en Pepitas Autobiografía de Manuel Martínez, crónica de la generación de inadaptados a los que la democracia solo les dio a elegir entre cárcel o manicomio. Ha escrito también numerosos libros dedicados a la crítica de la política migratoria, entre ellos 2 partes de ¿Quién invade a quién?, sobre el colonialismo y el Plan África, A la vuelta de la esquina, Relatos de racismo y represión. Y bueno, un poco esta tarde, siguiendo en línea con esta edición del Festival Cuéntalo, vamos a estar tocando diversos temas que pareciera que a simple vista como que no guardaran mucha relación, pero vamos a ir descubriendo algunos hilos que los unen. Carolina, Eduardo, bienvenidos nuevamente. Gracias. Gracias. ¿Qué les parece si comenzamos hablando dentro de todo esto, qué sería para cada uno de vosotros el concepto de familia? ¿Quién quiera? Bueno, estoy primero que nada, antes de abordar la pregunta, encantadísima de estar aquí, ¿vale? Y ya es el último día de un festival largo y Logroño me gusta muchísimo y muchas gracias a todas y todos los que habéis venido. La familia. Que yo he intentado darle una definición, ¿vale? Yo creo que nosotras aquí, Eduardo y yo, vamos a traer cosas que a lo mejor han salido en otros momentos del festival, pero igual hoy vamos a darle un poquito más de profundidad. Y he pensado, en línea con lo que he trabajado y escrito en Trincheras permanentes, yo creo que la definición que más me acomodaría a mí de la familia es aquello que nos cuida. Pero la familia, entendida en sentido tradicional, no tendría por qué ser la proveedora de los cuidados. A mí me gustaría pensar que familia no es una cosa que se es, sino que se hace. ¿Por qué digo esto? Porque creo que en mi ideal del concepto de familia está algo que es un vínculo elegido, es un vínculo deseado. Entonces es algo que se trabaja, se produce, se promueve, se hace. Palabras todas, trabajar y producir igual no son muy bonitas, pero quería remarcar un poco esa idea de desnaturalizar el concepto de la familia y el concepto de la obligación, bueno, aquello que está como bastante atado de la obligatoriedad de los cuidados. Y sin embargo,
potenciar otra idea que pueda ser como más deseante, más alegre, en que hacemos familia por querer vincularnos unas con otras y unos con otros y por, de algún modo, darle más importancia a la corresponsabilidad y a la horizontalidad que a las jerarquías que suelen ser las que marcan bueno, la idea más tradicional, el imaginario más tradicional de familia bueno, que creo que hay que darle muchas vueltas o cabezazos. Bueno, pues buenas tardes. Yo también estoy súper feliz de estar en Logroño, de estar también con los amigos editores de Pepitas de Calabaza. También quiero agradecer un montón a toda la gente que hace posible el festival, que sé que andan por ahí corriendo de un lado a otro todos estos días y que ya están casi agotadas de tantos días de trajín. Quiero también como nombrar, porque me ha parecido un espacio súper guapo, como decimos en Asturias, el encuentro que he podido tener ayer con los chavales y chavalas del Instituto Comercio, chavales y chavalas de primero y segundo de la ESO, y que fue una experiencia súper emocionante, de casi salirme las lágrimas por la energía que la chavalería ponía en poner en marcha la imaginación, en querer descubrir, en querer saber sobre las historias que les compartía a través de mi novela. Pienso que quizás también algunas de ellas se sintieron reflejados en los personajes de En Mar Abierto y por eso se creó como un momento muy especial. Yo llevo presentando esta novela 5 años porque ahora ha salido una segunda edición, pero en 2016 la presenté muchísimas veces y creo que ha sido uno de los momentos más especiales en todos estos años con En Mar Abierto, esta del Instituto de Logroño, al que espero volver cuando los chavales la hayan podido leer. Respecto a la cuestión de las familias, que de alguna manera atraviesa el festival, yo voy a tratar también de responderla a partir de los modelos de familias que aparecen en la novela, porque en realidad cuando yo la escribí nunca pensé en la categoría familia, escribiendo En Mar Abierto. Sin embargo, cuando me han hecho esta propuesta y he releído la novela, me he encontrado las familias por todos lados. Y me he encontrado, por ejemplo, que algunas de las familias que aparecen en mi novela no se corresponden con el modelo de familia nuclear europea, occidental, que más o menos tenemos en mente, ¿no? Sino que precisamente porque muchos de los protagonistas de la novela son migrantes, sus referencias a la familia son familias muy extensas, en las que lo que es familia y lo que es vecindad y lo que es comunidad muchas veces tiene fronteras muy poco claras. Y por ejemplo diría que si familia es la que organiza y paga un entierro, entonces hay una familia senegalesa en la novela que recorre media Europa y que paga y organiza un entierro que se produce en Oviedo de uno de los personajes de mi novela, ¿no? Sí que creo que esta cuestión de que quienes vienen migrando por fronteras internacionales suelen traer otra concepción de la familia, digamos que no es exclusiva de otros territorios del mundo, sino que aquí también sucedía, lo que pasa es que sucedía hace varias generaciones y que en las comunidades rurales, por ejemplo, no vivían la familia del mismo modo que se suele vivir en las ciudades más urbanizadas, en las que el individualismo ha penetrado de manera más fuerte y en el que la familia nuclear es el único modelo que muchas veces somos capaces de imaginar, ¿no? Luego, en El Mar Abierto creo que hay otro tipo de familias que se alejan más todavía de la categoría de familias que tenemos en la cabeza habitualmente, que son protagonistas de lo que se narra, que de pronto viven una misma condición, una condición de vulnerable, y que de alguna manera se cohesionan entre sí para constituir una especie de familia. Os pongo el ejemplo de una de las historias principales de Mar Abierto, que es la de los jóvenes marroquíes que migran solos. Migran solos, llegan con 13, 14, 15 años a diferentes lugares del territorio español,
acaban en centros de menores, a veces abiertos, a veces semicerrados, a veces en cárceles de menores. Y cuando cumplen la mayoría de edad, que es el momento en el que aparecen en la novela, muchas veces son abandonados a su suerte. Y yo he podido compartir en mi experiencia de mi colectivo Cambalache en Oviedo, pues experiencias de vida muy intensas con algunos de estos jóvenes que con 18, 19, 20 años sobreviven como pueden y a veces se agrupan, ¿no? He tenido incluso la experiencia de poder convivir durante años en una casa con algunos de ellos, ¿no? Entonces, ellos de alguna manera son una familia durante al menos un tiempo, y por otro lado tienen una familia partida que se ha quedado en Marruecos, ¿no? Y quería leeros una pequeña cosita. Sidi Mohamed es uno de los protagonistas de Mar Abierto, y habla de su madre que entendemos que no está, pero hay una especie de ambivalencia, de presencia, ausencia de su madre que creo que queda reflejada en este pequeño textito. Mina, así se llama su madre, es el centro de gravedad de la familia. A su alrededor orbita el resto de miembros de la misma. No solo sostiene a los que están, sino que su presencia simbólica ejerce una influencia esencial en quienes, como Simo, han emigrado. Ella es para él a la vez una madre ausente, a la que añora, y una madre que logra hacerse presente, acompañarlo, a pesar de los 1000 kilómetros y las alambradas que los separan. Mina se las ha arreglado para transmitir a Simo enseñanzas sobre los límites que un adolescente como él ha tenido que aprender a manejar. A veces lo ha hecho mediante una llamada telefónica, aunque para Simo ha sido más importante, más influyente, sobre todo cuando más perdido estaba en la vida, traer junto a sí el recuerdo de su madre, el recuerdo de la forma en que Mina habita el mundo, así como la esperanza de un reencuentro con ella. ¿Quién seré cuando mi madre me vuelva a ver? Mina se ha colado de este modo en el imaginario que su hijo ha ido haciendo propio. Sin la presencia de su madre, es probable que Simo estuviera hoy muerto, desplomado sobre una acera de la ciudad, o apuñalado y arrojado a un vertedero. Eduardo ha hecho como un interesante recorrido, ¿no?, por diversos tipos de familia. Eso sumado a la idea que ha hecho Carol, de que la familia, más allá de lo que es la que hace. ¿Qué es lo que hace? Eso me lleva a preguntarme qué son esos cuidados. Si pensamos en el término de los cuidados es el que vertebra todo el libro. Opa. Por un lado, o sea, en la novela de Eduardo es sobre todo el tema de las migraciones, pero también está muy presente los cuidados. Y dentro de Trincheras Permanentes es ese concepto que intenté ver precisamente desgajados de ese lugar de obligatoriedad, que es en general el que han representado las madres, que tú estabas aquí poniendo como ejemplo. Es decir, vamos a ver dónde se dan, cómo se pueden dar, cómo se pueden producir los cuidados que nos sostienen, que son los que nos alimentan, los que producen y reproducen la vida cotidiana y que la mantienen. Yo creo que lo han bajado. ¿No se me oye? Muy flojito. Es que hacía un... Sí. A ver, hola. Sí, vamos a acercarnos más. Ahora sí. En la línea de lo que... sí, ahora se me oye bastante mejor. En la línea de lo que he dicho antes, ¿por qué no intentamos ver cómo podemos hacer familias que no están hechas de obligatoriedad, sino de corresponsabilidad? ¿Qué son esos cuidados? Son pues, una enorme balsa de acciones, tareas, preocupaciones y acciones que hacen, eso, como decía, sostener la vida. ¿Y quién ha hecho eso históricamente? Pues lo han hecho las mujeres en esta sociedad. Que podríamos analizar o recordar que las diversas olas de la lucha feminista y de la crítica de teoría y el activismo feminista han desmontado, pero que a mí me gusta también recordar que a pesar de todos los esfuerzos y a pesar de toda esa lucha, primero, se han ganado algunas batallas o algunos territorios, pero también lo que se ha logrado es que se hayan desplazado los cuidados, hayan
en vez de ser las mujeres blancas de cierta clase social, las que, bueno, dentro de las familias, en algunas ocasiones han podido negarse o han podido rechazar esa función de cuidados obligatorios y para toda la vida, ¿no? Y por amor, se desplazan esas funciones a otras mujeres, que eso es parte también de esa crítica feminista y que en la novela de Eduardo reflejan alguna que otra personaje. Al final, ¿qué nos está pasando en nuestras sociedades? Mientras que algunas se liberan, al final son mujeres migrantes las que tienen que realizar esas tareas. Es decir, por hacer una cosa un poco resumida, no solamente limpiar la casa, es que muchas veces son madres sustitutas, es que muchas veces son las cuidadoras de nuestros mayores que están enfermando, que pierden autonomía y que pierden independencia. Y en muchas capas sociales, probablemente de las que no formamos parte ninguna de nosotras, viven dentro de esas casas, viven dentro de esas familias, dejando en otra parte a las personas que también dependen de ellas, a veces a miles de kilómetros. Bueno, para decirlo de algún modo, nosotras hemos puesto las feministas en el centro una crítica a cómo están repartidas, cómo está organizado el mundo de los cuidados, el trabajo de los cuidados, pero nos queda todavía bastante que apretar, bastante que desmontar en esa crítica, porque bueno, lo que vemos en el presente es que se siguen quedando las mujeres, pero mujeres de cierta clase social y de ciertos orígenes. Y bueno, vamos a seguir criticándolo. Jenny es una mujer peruana de Lima. Su hijo un día hace, no digo la fecha exacta, 16 o 18 años, le dijo: mamá, que hay una oferta laboral para irse a España. ¿Por qué no acudes a la selección? El Ministerio de Trabajo español y la patronal hostelera, mientras se mantenía mediáticamente un discurso de cierre de fronteras, control de la inmigración, etc., durante la época del milagro económico español, y lo digo con ironía, acudía a los lugares de origen de la migración, por ejemplo a Lima, a desarrollar procesos de reclutamiento de fuerza de trabajo migrante para trabajos precarios y de temporada, en este caso para trabajar en la hostelería durante 4 meses, con la obligación de volverse a su casa al finalizar ese periodo. Jenny cuenta que allí en ese proceso de selección, que se presentaron 600 personas, solo 52 fueron seleccionadas. Y no lo fueron solo por su experiencia en el ámbito de la hostelería o por su desempeño en las pruebas que les pusieron en marcha durante el proceso de selección, sino que incluso, y que creo que esto revela hasta qué punto hay una legitimidad del Estado y de las empresas, en este caso, para invadir los cuerpos de las personas, Jenny y todas esas personas fueron radiografiadas, se les analizó su sangre y su saliva para escoger aquellas mujeres más sanas y robustas para ser explotadas durante 4 meses en esta temporada alta de la hostelería. Ella, aunque tenía un poco de anemia, finalmente fue seleccionada. Estuvo a punto de no serlo por culpa de esa anemia. Y vino a España, estuvo trabajando en un hotel durante 4 meses y finalmente, junto a otras 11 personas de esas 52, decidió no coger el avión de vuelta y quedarse aquí de manera clandestina. En la novela se cuenta la historia de Jenny. Es una de las historias que forman la coralidad de esta novela, que de alguna manera se organiza a través de un portal, de un vecindario, en el que todas estas historias que os voy introduciendo se entrecruzan en la escalera de este portal. Pues Jenny va a pasar a trabajar en ámbitos de los que estaba hablando Carolina, en hoteles, pero sobre todo trabaja cuidando a viejos y viejas en las casas, de forma sin tener papeles, en condiciones de explotación muy severas. Y en la novela también se trae el personaje a colación porque ella de alguna manera representa a todas aquellas mujeres migrantes que sufren la violencia machista y patriarcal entrecruzada
con la violencia de la política de extranjería. No para presentarla a ella ni a ningún personaje de la novela de un modo victimizante, sino precisamente para ver las estrategias que Jenny desarrolla en su vida durante todos esos años para tratar de sortear esas violencias, resistir a ellas, permanecer aquí y no ser deportada, y además, por fin, acumular una pequeña cantidad de dinero para poder apoyar a la familia que se ha quedado en Lima. Sí, yo creo que vamos como deshilachando y encontrando, ¿no? Esos vínculos de entre la situación de los cuidados, de la familia, de ser mujer ante toda esta situación. Me gustaría que de alguna forma profundizáramos un poco más. Carolina lo hace en las líneas de Trincheras Permanentes, en qué tiene que ver, hasta qué punto este tema de quién cuida realmente y qué debería ser el aspiracional, ¿no? de esto. Como el objetivo. Sí. Bueno, voy a intentar no hacerlo como muy teórico, muy... Pues bueno, al final me va a salir. o no tan teórico, sino quizá o tan activista. Pero es de donde he escrito este libro. El quién cuida yo creo que está bastante claro. A pesar de todos los avances sociales, dentro de las familias españolas, cis tras cis, me refiero a las encuestas que saca el Instituto de Estadística, sigue siendo el reparto de los cuidados dentro de las familias, sigue siendo de las mujeres. Un porcentaje bastante bestia. El tiempo, la dedicación de tiempo que las mujeres y hombres se reparten, sigue siendo prácticamente el doble de las mujeres que de los hombres. Eso va a ir cambiando, eso podemos seguirlo profundizando. Lo que sí creo que no podemos perder de vista, esto se pierde bastante en el sonido, ¿no? Tengo la sensación, pero voy a intentar no... Vale. Yo no me lo toco más. Lo que quizá no podemos perder de vista es que, más allá de lo que pasa en los hogares, los cuidados son una responsabilidad social y colectiva. Un poco siguiendo la línea de lo que andaba contando Eduardo. Para mí no es tan importante, sí es muy importante que se corresponsabilicen los hombres y bueno, y cada miembro de nuestra sociedad, desde luego que sí, tanto con las criaturas como con personas dependientes o con mayores, pero es todavía creo que más importante que cambiemos un poco el modelo social en el que estamos y al que vamos, porque creo que vamos a un lugar de bastante individualismo, de cada día peor, cada día más desaforado, de sálvese quien pueda, de yo me lo guiso, yo me lo como y me da igual lo que pase a mi alrededor. Y eso es bastante triste y preocupante. Sin ponerme catastrófica, a donde quisiéramos llegar, creo que muchas de nosotras, es un lugar en el que importa cada vida. También importan las vidas de las personas migrantes, ¿no? Y tendríamos que estar dejando y tirando abajo esa ley de extranjería, y tendríamos que estar peleando por condiciones de vida dignas para todas, independientemente de si somos productivas o no somos productivas en el mercado laboral, independientemente de quién vale, o sea, la validez, quién decide la validez de los cuerpos y de las personas. Entonces, ¿quién cuida? Pues tendríamos que estar todas y todos implicados en ello. Lamentablemente, y además los estamentos, y además las instituciones, y además las empresas, en todo eso que se llama, o que dicen que se llama conciliación, que es también una utopía. Y entonces, pues creo que ahí es a donde vamos. No es la realidad, pero es a donde creo que podríamos estar yendo, a un lugar un poco más distribuido, en el que no hay personas dependientes y personas independientes, sino todas estamos implicadas en una trama que al final es esta, ¿no? Es la vida.
Bueno, yo creo que de alguna manera en estos últimos 2 años la familia nuclear europea, patriarcal, ha implosionado cuando hemos visto a miles y miles de viejos y viejas muriendo en las residencias o sobreviviendo en las condiciones en las que estaban y están, ¿no? Yo últimamente estoy trabajando en otro libro en el que precisamente un viejo minero silicótico, que por cierto fue el compañero de habitación de mi padre cuando le operaron la cadera, pues recibe los cuidados de una migrante colombiana que le acompaña en la silla de ruedas, que él empuja tenazmente como si fuese un andador, ¿no? En todo caso, y en relación con lo que decíamos al principio sobre los diferentes modelos de familia y sobre los modelos no eurocéntricos, también quiero matizar algo, y es que recuerdo una novela que me marcó, que me encantó, de un autor nigeriano que se llama Chinua Achebe. La novela se titula Todo se desmorona. Es una novela que se lee en todas las escuelas del continente africano. Y es una novela que relata la vida en una comunidad que no ubica en un sitio concreto real, pero que se ubican en la actual Nigeria, antes de la llegada del colonialismo, de los colonizadores, ¿no? Y según transcurre la novela, esa amenaza de la colonización va apareciendo, ¿no? Sin embargo, lo que a mí me fascinó de la novela de Achebe es que cuando cuenta la experiencia de esa comunidad no contaminada por Occidente o por el colonialismo, no la idealiza. Esa comunidad es compleja, esa comunidad está llena de matices, esa comunidad está llena de construcciones colectivas de usos, costumbres, religión, leyes, etc. Y también está atravesada por muchas relaciones de poder y por muchas mierdas. Y entonces lo digo porque no querría caer en algo que hemos hablado también Carolina y yo, y es, bueno, frente al modelo de familia nuclear occidental, presentar otros modelos de familia, de esta categoría familia, que quizás también tenemos que zarandear, como modelos idealizados o como la necesidad de una vuelta atrás para que la tradición de la familia nos rescate de los procesos individualistas, ¿no? Sino que más bien se trata de reinventar nuestras formas de organizarnos, nuestras formas de organizar lo que se nombra como el mundo de la producción y de la reproducción de la vida. En todo caso, abordar los cuidados, como ya bien decía, de manera comunitaria y a través del apoyo mutuo, ¿no? Si eso lo vamos a llamar familia o lo vamos a llamar de otra manera, nos da un poco igual. Lo que nos importa es que la puesta en común de esas tareas, la puesta en común de esos cuidados, de esa ternura para las personas dependientes, que al final somos todas, porque todas somos dependientes, pues sea abordada de forma autogestionada y colectiva. Ya que Eduardo ha sacado el tema de la vejez y de los cuidados, ¿no?, en la última etapa de la vida, que realmente es como el gran tema, en todo esto que estábamos hablando, es muy fácil dejar de ver a los viejos. Una de las historias, a pesar de todo mi lenguaje, el libro está lleno de historias. Lo que pasa que no es una novela, es un ensayo narrativo de historias que fui entresacando y recolectando. Entre personas alrededor, entre colectivos a los que me asomé y experiencias que pude, bueno, de las que pude ser testigo o relatadora. Esta es que me gustaba especialmente, y hace un ratito en la presentación que hemos hecho en Casa del Libro me acordé de ella. Antonio es un personaje, es un hombre, me gusta que sea especialmente en este caso un chico, que después de haber pasado por gran empresa, haber sido vendedor de mobiliario de lujo, haber recorrido el mundo porque también se dedicó al turismo, pero de alto standing, o sea, a llevar a grupos de gente muy rica a todas partes del planeta, lo deja todo un día, se saca no sé qué oposición rápida, corta, y trabaja en una residencia de ancianos. No es geriatra, no es cuidador,
pero trabaja en la recepción de una residencia de ancianos, de las que en Madrid hay muy pocas, y la mayoría de todas ellas concertadas. Es decir, carísimas, pero bueno. Y este fragmentito me gustaba para seguir hablando de cuidados y de familia. Él, que ahí en la entrevista que le hago, va dejando caer que, bueno, que muchas familias ni siquiera aparecen por allí, gente que pasa la vida sola, hombres y mujeres mayores que es que no se acuerdan ya de, o sea, que no ven a los hijos, ¿no? Que los han metido allí. Pero no voy a leer esto. Yo me hago, soy yo la narradora en este momento, la misma pregunta que muchos le han hecho a Antonio desde que es recepcionista. ¿Qué empuja a alguien a querer trabajar con los mayores? Después de dar tantas vueltas y haber visto el conflicto capital-trabajo, son palabras de Antonio, quería estar en un sitio que me dejase una parte de vida, bajar el nivel de expectativas. Es un trabajo que está muy, muy mal pagado y no está nada considerado, pero por primera vez yo siento que estoy haciendo algo útil. Ves lo que necesitan y te parecerá pedante lo que te voy a decir, pero recuerdo una entrevista que leí a un director de cine ruso, no sé el nombre, en que le preguntaban sobre el arte, qué era el arte para él. Y entonces decía que no encontraba el arte en la pintura, la arquitectura o la música, sino que era todo aquello que te hacía reflexionar sobre la muerte. Me pareció una descripción preciosa. Cuando empecé a trabajar aquí, en la residencia, todo el mundo me decía, ¿tú qué haces aquí? ¿Estás loco? ¿Por qué trabajas en una residencia de mayores? Todo el mundo a mi alrededor. De repente me veía en un trabajo en el que me sentía útil, me hacía reflexionar sobre lo que somos y me mostraba esa paradoja que hay. Cuando uno es pequeño y cuando uno es mayor es cuando necesita más cuidados, al principio y al final. ¿Y cómo falla la sociedad en esos aspectos? Me vi trabajando con el eslabón más débil de la sociedad y el menos valorado, y pensando muchísimo en la muerte. Y por eso, cuando alguien me preguntaba ¿qué haces en una residencia?, yo les decía arte. Me encanta. Sí. Realmente es una reflexión bastante, creo que nos puede llegar a muchas de cerca, ¿no? El tema de los cuidados en esa última etapa de la vida. Y hay algo que también va cada vez cogiendo más forma de entre las cosas que habéis estado diciendo cada uno. Sí, hemos hablado de cuidados, hemos hablado de la familia. Y a mí, por ejemplo, como que siempre he pensado o se me ha construido esa idea de alguna forma de que la política es todo lo que se da como en el espacio de afuera, en lo público, ¿no? Y por otro lado está lo que se hace en casa, en familia, que es apolítico. Entonces me pregunto cómo realmente se puede crear alguna relación entre políticas y cuidados. Bueno, precisamente en lo que intenté trabajar, escribir en este libro, en Trincheras Permanentes, viene de preguntarme cómo están interrelacionados ambos conceptos, que yo creo que lo están. Sobre todo desde el punto de vista que parte de la crítica feminista, de que los cuidados no son... O sea, cuando las feministas desde los años 60 han dicho lo personal es político, entonces pues todo estaba o se permitía que saliese a la luz. Y eso ha significado muchas revoluciones en toda esta como 50, 70 años que han pasado, ¿no? Desde el momento en que decimos esto no forma parte de lo privado, no es un arreglo privado, no me voy a quedar callada por esta imposición que tal. Además, la pongo en común con otras personas, a veces me organizo con mujeres, hago un grupo, todo este tipo de acciones hacen que algo que se considera tan íntimo como que quien cuida dentro de las casas se haga política con ello. Es que es muy rápido y muy... Después a ver qué vamos produciendo, ¿no? Precisamente cuando hacemos un poco también, lo comentábamos al principio, cuando hacemos estas revoluciones desde los años 60 del siglo pasado hasta hoy, pues se le han dado mucho tipo de respuestas.
Pero desde luego que para mí, y al cabo de esta investigación, y al cabo de leer a muchas teóricas y activistas feministas, y al cabo de cómo se tratan otras cuestiones del mundo de los cuidados, del mundo de la vida digna, como las que trata Eduardo en su libro, me sigue pareciendo evidente que hay una dimensión política en los cuidados siempre y cuando consigamos ponerlos a la luz, consigamos hablar de ellos, consigamos cuestionar las condiciones en las que se dan y desmontar todo tipo de imposición, ¿no? Todo tipo de opresión en la que se han dado, ¿no? Históricamente la cuestión de quién cuida y cómo lo hace, ¿no? Y a costa de qué cuerpos. Entonces, y por otro lado hay otra cosa que también en el libro se va trabajando, en las comunidades políticas, activistas, afectivas, que pueden ser a partir de una asociación de apoyo a las personas migrantes, que pueden ser a partir de un colectivo feminista, que puede ser a partir de una ocupación de un espacio en el campo para crear una comuna, un experimento de vida en común. Ahí, o sea, en todo este tipo de colectividades que dentro de las ciudades quizás son como muy volátiles, muy precarias, muy invisibles, se dan cuidados, se dan efectivamente relaciones y acciones materiales que sostienen la vida. Uno de los ejemplos del libro que también me gusta mucho sacar, está muy relacionado con los personajes de Mar Abierto, es el de los colectivos de cuidadoras del hogar, mujeres, la mayoría de ellas migrantes, que lo que han hecho han sido decir, no voy a seguir, aunque viven en las extremas condiciones en las que han tenido que dejar lejos a sus familias, y aquí no tienen apenas derechos porque a veces, o muchas veces, están sin contratos, se han organizado. Y en cuanto se han organizado y han puesto en el centro de su reunión, asamblea, aunque sea quincenal, las condiciones, las desigualdades, las injusticias y sus reclamaciones de derechos, aparece la política, pero es que además aparecen los cuidados, porque son mujeres que muchas veces están solas, no tienen apoyos, no conocen a nadie en la ciudad, etcétera, etcétera, pero ahí sí. Una vez que aparece esa dimensión de poner en común que su trabajo es digno y que su trabajo dignifica otras vidas, aparece la política. El señor Julio se queda absorto cada mañana mirando cómo la chica nueva peina a su mujer. Observa la delicadeza con la que le cepilla su corta melena y la cara de placer que pone Rosario al borde de quedarse dormida. Le fascinan la agilidad y precisión de esos dedos pequeños que manejan los rulos para ir rizando el pelo. Ahora extienden hábilmente la laca sobre el cabello lacio de la anciana para evitar que se le caiga el peinado. «Qué bonita estás, Rosario», acaba diciendo siempre el señor Julio. Jenny piensa que el señor Julio es verdaderamente un caballero. Le gusta ir bien vestido, siempre con el gorrito, él que es vasco lo llama su kepis, la chaqueta oscura, una corbata discreta y, muy importante, el bolígrafo y el pañuelo, este último doblado en triángulo, metidos en el bolsillo de la camisa. No sirve guardarlos en un bolsillo de la chaqueta o del pantalón. Tiene que ser ahí. El señor Julio es toda amabilidad y cada vez que tiene un rato de lucidez pregunta a Jenny si se encuentra bien, si ha comido, si necesita ayuda. Le gusta que Jenny le eche una mano para bañarse, aunque podría hacerlo solo. Le da miedo que le dé un ataque al corazón y sobre todo le da pavor caerse y romperse la cadera. También le encanta que Jenny lo ayude a acicalarse, a ponerse guapo. Pero nunca la apura, siempre es paciente. Insiste en que le dedique tiempo a Rosario, que no se preocupe por él hasta que termine con ella. Hubo una época en Perú en la que Jenny tuvo el sueño de estudiar medicina. En realidad su gran ilusión era trabajar en un hospital, ya fuera de médica, enfermera o celadora. Llegó a estudiar durante 3 años en una academia universitaria, pero cuando su hermana mayor se fue de casa y la segunda se quedó embarazada, la responsabilidad inmediata de trabajar la alcanzó a ella. Al menos tiempo después, logró ser supervisora de limpieza en un hospital. Cuando terminaba su jornada, le gustaba acercarse a las salas de hospitalización y hacía voluntariado con las personas enfermas.
Así aprendió las técnicas posturales que le permiten ahora mover a Rosario sin hacerse demasiado daño. La señora es una mujer alta y pesada. Casi nunca es capaz de responder a las indicaciones de Jenny para facilitarle el trabajo. Moverla es como mover un peso muerto, que además tiembla. Así que Jenny se coloca su faja y recuerda todas las enseñanzas y prácticas del hospital peruano para levantar a Rosario de la cama hasta la silla de ruedas, y de allí la traslada cada mañana a la bañera, donde la coloca en una silla giratoria que le permite moverla mientras le frota con una esponja todos los rincones de su cuerpo. A veces el señor Julio se ausenta, se le olvida lo que está haciendo, no encuentra lo que busca. En esos momentos se hace pesado para Jenny contemplarlo, pues él se irrita y frustra. Pero lo que más preocupa a Jenny es que algún día el señor decida salir a la calle por su cuenta, irse, como él dice, al trabajo, y con su caminar todavía ágil se pierda por la ciudad y quizás tenga un accidente. Creo que cada aspecto que vais como apuntando así como con el dedo nos lleva a querer un poco como que, ¿y hasta dónde podemos llegar con esto, no? Voy a ir extrayendo algunas ideas porque decís que cuando nos ponemos en común o compartimos con otras personas una misma necesidad o una misma circunstancia, pues no solo podemos comenzar a crear una forma de familia, sino que comenzamos a cuidarnos, pero también de alguna forma comenzamos a activarnos. Y sé que ambos estáis muy relacionados con el ámbito social. Pertenecéis a colectivos sociales que de alguna forma creo que contando un poco esta faceta vuestra también podemos ilustrar esto, ¿no? Entonces me gustaría que contarais un poco de eso porque sé que también ha nutrido vuestros libros. ¿Quieres empezar tú? ¿Cómo quieres? Sí. Sí. Bueno, yo vengo de un colectivo social que se llama Cambalache, que fundamos en el año 2003, así que ya casi tiene 19 años en la ciudad de Oviedo, y que es un espacio autogestionado, que ahora mismo es muchas cosas a la vez, pero que pretendemos que estén conectadas, sino que no que sean compartimentos estancos. Es una pequeña librería y una distribuidora de libros, es también un sello editorial, porque siempre reivindicamos que los colectivos sociales tenemos que ser capaces de construir pensamiento crítico propio y no solo dejarlo a monopolio de la academia o de las corporaciones. Y por tanto tenemos ese sello para poder autoeditar nuestros textos de forma colectiva y poder también, digamos, distribuirlos por todo el territorio, ¿no? Como sabéis, también colaboramos luego con otros sellos editoriales, como es mi caso ahora con Pepitas de Calabaza a través de la segunda edición de esta novela. Y Cambalache es un espacio que siempre decimos que cuando lo fundamos no teníamos muy claro cómo se iba a llenar de contenido, sino que lo que queríamos era abrir esa forma de generar relaciones de apoyo mutuo en la ciudad, un espacio, como digo, autónomo, y dejarnos interpelar por la realidad. Y esa realidad de nuestra ciudad, entre otras cosas, fue la de un montón de gente que de pronto vio ese espacio como un lugar de referencia y que empezó a acudir a Cambalache a contarnos que un familiar había sufrido una redada racista, o otro había sido deportado en un vuelo de expulsión, o un chavalito de los centros de menores había sido golpeado por la policía e insultado, etc. Y entonces de pronto se empezó a consolidar una línea de trabajo de migraciones que no estaba planificada previamente, sino que surgió del propio proceso de construcción de relaciones barriales y sociales en nuestra propia práctica, ¿no? Como siempre hemos tratado de hacer, hay esa pata comunitaria de generar relaciones cotidianas, de apoyo mutuo. Por ejemplo, ahora mismo hemos creado una especie de aula informal con chavales y chavalas del barrio por las tardes para apoyarlas en medio de la locura de la educación online pandémica que dejaba a muchos chavales y chavalas, sobre todo migrantes, absolutamente desubicados en el ámbito educativo. Pero del mismo modo que nos alimentamos de todas esas relaciones cotidianas que vamos tejiendo, tratamos también de que eso retroalimente la construcción de pensamiento crítico en nuestro sello editorial. Y por eso yo escribí desde el año 2006 pues una serie de ensayos contra la política migratoria y las fronteras.
Antes Yanitza nombró algunos de esos libros. En Mar Abierto, digamos que es un momento posterior en el que a partir de toda esta acumulación de vivencias cotidianas que hemos podido compartir, entiendo que todas esas experiencias e historias pues tienen mucha potencia para contar cosas, pero no se pueden contar a través de un ensayo. Y acumulo esas experiencias para convertirlas en una novela que no sea, espero, un ensayo disfrazado de novela, sino una novela en sí misma que en vez de desarrollar una serie de tesis sobre las fronteras, lo que en realidad hace es, creo, colocarme en una posición distanciada para desarrollar una serie de escenas que se suceden una detrás de otra, historias que se van entretejiendo entre sí, con la voluntad de dejar el suficiente espacio a quien lee para imaginar cómo terminan algunas de esas historias, para completarlas y también para pensar sobre ellas, sin que haya, digamos, una voluntad como pedagógica así cutre, yo creo, en las novelas, de conducirte a un lugar determinado. Pero sí, desde nuestro bagaje, presentar este puñado de historias como forma de tratar de que se despierte la imaginación y también ser capaces de hacer visibles itinerarios vitales y, digamos, ciudades subterráneas que hay en nuestras propias ciudades y que normalmente ni se miran ni se ven. Sí, familias subterráneas. Eso Claro. es. Sí, en mi caso, bueno, Cambalache está muy hermanado con el proyecto en el que yo estoy vinculada, que tiene una dimensión social bastante más escondida, pero en Madrid formo parte de Traficantes de Sueños. Antes de formar parte de Traficantes de Sueños me vinculé sobre todo a partir del 15M a las asambleas de barrio, de donde yo estaba viviendo, a distintos colectivos de ese momento de ebullición, ¿no? muy potente. Luego al colectivo feminista que nace después, un poco más adelante, y que ha puesto en marcha, bueno, uno de los muchos grupos de barrio que ponen en marcha el 8M desde 2018, etcétera, etcétera. Aunque ahora ya veremos qué va pasando. En Traficantes de Sueños es otro modelo de colectivo, aunque como espacio también hace un poquito la labor de ser un lugar en el que puede sentirse acogido, puede poner en marcha una actividad, una charla, un debate, lo que sea, casi cualquier colectivo que nos lo pida, obviamente desde un lugar ideológico concreto, no cualquiera. Y la dimensión social está bastante más diluida en nuestro caso. Un colectivo que está más centrado en la difusión, creación de pensamiento crítico. También hay editorial. Y luego, como mi lugar es el de la librería, o sea, por un lado sí hay una dimensión de familia política en nuestro colectivo. O sea, yo paso más tiempo en esa familia política que con la mía propia. Pero luego en la librería sí es como suena fuerte cuando me río y todo eso. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Yo reivindico mucho la labor que diariamente se puede hacer con las personas que pasan por ahí, social. O sea, es una labor social, aunque no lo parezca. O sea, nosotros en esa librería no vendemos mucho, o sea, no nos importa mucho realmente la parte comercial, sino que es que hacemos un trabajo de atención a necesidades. O sea, yo he tenido de todo en los 6 años que llevo en esa librería, gente que ha entrado pidiendo ayuda, pidiendo contactos, pidiendo abogados, pidiendo un colectivo donde acudir para no sé qué problema, mujeres maltratadas, mujeres pidiendo socorro muchas veces. Entonces esa dimensión... Pidiendo cuidados. Pidiendo cuidados. Eso sí está bastante presente para quienes trabajamos más cara al público y ahí, en la retaguardia, vaya. Podrías ampliar eso, ¿no? Lo de la retaguardia y la vanguardia, porque es bien interesante como comienzas a plantearlo en trincheras permanentes, y creo que también nos podría permitir completar el panorama que estamos haciendo esta tarde, ¿no? Sí, o sea, una vez que empecé a interrelacionar estos asuntos de la política y los cuidados y quién cuida los activismos, cómo se cuidan los procesos activistas, políticos, militantes, etcétera, me parecía bastante obvio que hay una
una visión clásica o un imaginario más clásico que piensa que las revoluciones se hacen solo en primera línea, ¿no? Y de ahí surgen una serie de reflexiones y todo lo que luego pasa a lo largo de este libro, de las entrevistas y investigaciones que emprendo. No, las revoluciones no se hacen solo en primera línea y eso no es más que la foto del telediario, que vale, que es importante, es la que se difunde, pero que pasa por debajo. ¿Quiénes son quiénes son las personas que cuidan a los que van a la revolución, por decirlo así rápido? ¿Quiénes son las personas que no pueden ir a la revolución? También de forma muy esquemática, porque no están hechas ciertas acciones visibles, políticas, sociales para ciertos cuerpos, ciertas personas, etcétera. Y todo ese entramado y toda esa para mí creo que de algún modo contradicción de por qué siempre se cuenta el mismo sitio, ¿no? de vanguardia en los procesos políticos o revolucionarios, y se dejan fuera todas las historias que bueno, que al final también se tenían que llamar retaguardia, no podía ser de otro modo, porque al final por eso son las que están por debajo recreando realmente las historias que al final se hacen visibles, que al final prosperan en los relatos hegemónicos. Es un poco esa era la idea. Y retaguardia, extendiendo estas nociones que estábamos comentando, termina siendo todo aquel que cuida la vida. Sí, en esta tesis en la que lo político puede ser un lugar de cuidados y los cuidados se hacen políticos, las retaguardias somos muchas de nosotras. Recogiendo estas ideas que plantea Carolina, quizás me evocan otra cosa, porque yo no hablo de eso en la novela, de forma directa por lo menos, pero voy a traerlo, digamos, al terreno de la cuestión de la política migratoria, porque creo que ahí hay un par, digamos, de visibilización, invisibilización, que se puede recoger para hablar de cómo se ve la cuestión de las migraciones. Siempre suelo compartir que creo que la visión hegemónica de las migraciones es la mirada que he llamado mirada televisiva sobre las migraciones, y que más allá de la manipulación de los grandes medios de comunicación, creo que lo más dañino de esa mirada es la descontextualización radical del hecho migratorio. El migrante o la migrante es un cuerpo colgado de una valla que no tiene pasado y que tampoco tiene ningún futuro. Y es un fotograma 1 millón de veces repetido, que se cuela, digamos, en nuestros cerebros, y que deja solidificada esa imagen de lo que es la migración, ¿no? Hay un sociólogo argelino que se llama Abdelmalek Sayat, que tiene muchos libros, pero uno de sus grandes libros se titula La doble ausencia, que estudia las migraciones argelinas a Francia durante 3 generaciones, que habla de la necesidad de reconstituir íntegramente el proceso migratorio, con un pie en el lugar de origen y un pie en el lugar de destino. De alguna manera, a través de la narrativa, de los cuentos que he escrito, los relatos y esta novela, lo que pretendo es poner en práctica esto mismo, reconstituir íntegramente el trayecto migratorio, para conectar esos hilos que de alguna manera pueden poner en relación a un grupo de senegaleses, de jóvenes senegaleses que se dedican a la pesca en la costa senegalesa y que ven como los grandes barcos europeos esquilman todo el pescado y entonces acaban utilizando el mismo cayuco para cruzar a Canarias. O estos otros chicos senegaleses que conozco, que les pongo cara, que eran sastres en su país, pero que la industria textil ha acabado con la posibilidad de confeccionar los trajes a mano, como han hecho durante varias generaciones. Y esos jóvenes pescadores o sastres acaban apareciendo, y parece que es súbitamente, en la ciudad de Oviedo, trabajando en una pequeña empresa que coloca cubos de basura delante de los portales de la ciudad, porque allí no se ponen contenedores, sino que hay cubos. Y los jóvenes sin papeles, con papeles de otro, trabajan para esta empresa poniendo cubos a toda hostia por las tardes y recogiéndolos también a toda velocidad por las noches, hasta que se produce un accidente brutal. Bueno, esta es de alguna manera el trasfondo que está
en estas narraciones es justo reconstituir hilos que han sido rotos frente a la descontextualización radical, la recontextualización, vamos a decir también radical, del hecho migratorio y de los procesos sociales. Sí, como crear una nueva narrativa que realmente ponga en contexto, no solo nos quedemos con esa foto, ¿no?, que mencionabas de la persona cruzando la valla, ¿no? A mí también todo esto me hace pensar en algo que todas indudablemente hemos vivido y seguimos viviendo en cuanto a vanguardia, retaguardia o esta situación de que queda visible o invisible. Yo creo que quien no lo haya notado, pues no sé cómo habrá hecho para ignorarlo, ¿no? ¿Cuáles han sido estos trabajos esenciales durante todo este tiempo, ¿no? Desde el 2020. Trabajos que hasta hace poco eran aún más invisibles. Y basta que suceda algo que rompa el esquema, que nos haga de alguna forma reflexionar, ¿no? Como decíamos al principio, buscar realmente qué es más esencial. ¿La persona que trabaja de cajera en el supermercado o el alto ejecutivo que está en la torre allá de... ¿No? ¿Por qué te ríes? Sí. No, porque sí, porque es súper interesante lo que planteas. Y porque hace un rato salió de otro modo, algo muy parecido en Casa del Libro, pero lo voy a retomar bien. Es muy interesante porque es como que en muy poco tiempo esa palabra de los cuidados se ha convertido en algo que tú nos lo has dicho, de no ser de uso común y de no estar en el vocabulario cotidiano a transformarse y llegar a ese sitio en el que ministras y ministros o no sé si hasta el presidente ha podido hablar de los cuidados y de cuidarnos unas a otras y unos a otros en pantalla. Es súper interesante, pero que refleja también, un poco, yo creo que de algún modo la desvirtuación de todo esto. Y cuando hablas de las profesiones, cuando digo la desvirtuación quiero decir, ¿y ahora qué narices estamos hablando de cuidados? O sea, es que vamos a de pronto darle un sueldo decente a todas esas mujeres que están cuidando en casa o todas esas cuidadoras de personas mayores en las residencias de ancianos. Vamos a subir para todo el mundo las condiciones y salario de las enfermeras. Es que no ha pasado nada de eso. Es que se hace una apelación a los cuidados que ha resultado bastante en el vacío, que no está cambiando el imaginario, que creo que no está produciendo, pero bueno, ahí podemos estar muchas y muchos de responsables, no está produciendo realmente cambios en nuestra forma de ver esta sociedad, si es corresponsable de verdad, y al contrario, creo que, el tiempo va a ir diciendo, no quiero ser derrotista, creo que nos hemos visto muy rápidamente en una situación mucho más individualista, encerrada, cuidando de lo mío, sin preocuparnos de los demás, ¿vale? A pesar de muchas cosas que hemos visto en todo este tiempo pandémico, hemos visto grupos de gente que ha estado organizando despensas solidarias, gente que ha estado haciendo acciones muy directas de ayuda, de apoyo. Están ahí, yo las valoro, las hemos visto, reconocido, pero creo que han sido utilizadas de algún modo y a día de hoy veo como bastante, como desilusión de todo eso. A nivel de barrio, a nivel de colectividad, eso no es infinito. Esa solidaridad de poner en marcha una despensa y de dar a gente que lo necesita una bolsa de alimentos, esos son los cuidados políticos de los que yo he estado hablando todo este tiempo, pero es muy difícil ese sostenimiento de alguna manera caritativo en un tiempo muy prolongado de la vida. Eso no es sostenible. Bueno, yo he escrito recientemente un pequeño librito
que reúne 3 artículos muy cortos, que se titula La nueva normalidad, un poco irónicamente, y que editamos en Cambalache, y que empieza con una serie de citas del presidente asturiano y de la delegada de gobierno de Asturias, entremezcladas con una cita de Margaret Thatcher. Todo parecen citas del mismo tiempo y con la misma idea. Cuida de ti mismo y cuida de los tuyos. Eso decía Margaret Thatcher. Y eso era la definición del fin de la política. La responsabilidad individual es igual a cuidar de ti mismo y de los tuyos. Entonces mis textos son unos textos contra la responsabilidad individual y en favor de reintroducir la economía política de los virus, pandemias y capitalismo para poder comprender la realidad que estamos viviendo. La pandemia como un episodio más de la crisis ecológica y social a escala mundial que ha producido este modelo de sociedad desarrollista de la civilización industrial que provoca pandemias cada vez más aceleradas, ¿no? Hay algunos libros, como por ejemplo el de Rob Wallace, Grandes granjas, grandes gripes, o otro de Andreas Malm, El murciélago y el capital, que abundan sobre estas cuestiones, que avisaban ya incluso antes de la pandemia de esta aceleración de pandemias. Cuando digo que es un librito contra la responsabilidad individual, no estoy ni negando que el impacto del virus en términos de enfermedad y de muerte, ni negando que tengamos que tomar ciertas medidas para evitar contagios en un contexto como este. Lo que estoy haciendo es de alguna manera provocar, porque no hay, o sea, que el discurso de la responsabilidad individual tapa cualquier análisis más estructural de por qué pasa lo que pasa, y entonces puede haber una apelación a la responsabilidad individual mientras se sigue produciendo 50 millones de cerdos en la península ibérica en granjas industriales, en macrogranjas industriales, un lugar de proliferación de virus y de pandemias, como ha sido demostrado, o puede seguir, digamos, el juego autodestructivo del capitalismo, deforestando, urbanizando, impidiendo que haya ya rincones recónditos en el planeta donde se puedan vivir especies animales que no deberían estar en contacto con los seres humanos de una manera tan sencilla, porque provoca también la circulación de este tipo de enfermedades, ¿no? El librito que escribí, el primer texto, empieza de la siguiente manera. A ver si lo sé decir. Mi vecina del tercero continúa desinfectando una a una las patas de su perro cada vez que vuelven del paseo y se disponen a entrar en casa. Una amiga que trabaja de puta ha vuelto a recibir llamadas. Acude al piso de contactos y chupa pollas, mete dedos en el culo y se deja penetrar. A veces se ríe y piensa con el dedo envuelto en látex que parece una enfermera. Eso sí, sin EPIs y sin distancia social. Saca a colación el caso de mi amiga que trabaja de puta porque nos dijeron también que el virus nos iguala a todos. Le leía este texto a mi madre que se escandalizaba con los comentarios sexuales y yo le decía, mamá, no estoy hablando de sexo, estoy hablando de distancia social. Porque las trabajadoras sexuales radicalmente no tenían derecho a la distancia social, mientras nosotros poníamos todas las medidas de distanciamiento que considerábamos oportunas, ¿no? De alguna manera con la pandemia emergieron realidades que ya conocíamos, ¿no? Las temporeras trabajando en condiciones de inseguridad, en riesgo, en situaciones de precariedad extrema, en lugares como los mataderos. He citado lo de las macrogranjas, ¿no? Los mataderos, unos lugares húmedos, fríos, con ruido, que en un momento dado fueron lugares donde era mucho más fácil que proliferara el virus, y cómo los trabajadores de esos mataderos, casi todos eran fuerza de trabajo migrante, con o sin papeles, explotados, y que cuando proliferaron los contagios, lo único que se hizo es pues, poner más jabón y seguir matando cerdos a toda velocidad, ¿no? Bueno, sobre todas estas cuestiones creo que se puede pensar para evitar la banalización del discurso de los cuidados. Cuidar sí, pero transformando las relaciones sociales en otra cosa diferente que no destruya nuestro planeta, nuestro mundo, a través de esta civilización que hemos construido. Yo quisiera que no se nos quede nada sin decir de lo que hemos estado conversando. Nosotros tuvimos oportunidad de conocernos esta mañana y salían muchísimas cosas, ¿no?
Entonces ahora sencillamente es una invitación tanto a Carol como a Eduardo a que si tenéis alguna de las ideas allí rondando que queráis traer a la superficie, pues es el momento. Ay, ¿cuál de todas? Es que estoy dudando entre contar una historia o, como Eduardo cuenta muy bien las historias, o leer un fragmento. Después de lo que acaba de soltar aquí el compañero, me da por decir, bueno, es que no da tiempo de reinventar la familia, es que no nos da tiempo de hacer la revolución social, no nos da tiempo. Pero bueno, no vamos a rendirnos por ello. Os voy a leer un poquito. Yo creo que la parte teórica, seguramente de forma medianamente confusa, porque suelo ser un poco confusa contando cosas, igual ha quedado medio clara. La familia aparece en mi libro muy poco, porque como os he dicho, he ido trabajando el concepto de la familia de una manera como más abierta. Personas que elegían o que iban hacia espacios colectivos y demás, y ahí han hecho familia. Os quería leer el poquito sitio en el que aparece mi madre y mi padre. Estamos de vacaciones en el pueblo de mi madre, en el que todavía tiene una casa, una casa de pueblo, 4 paredes de adobe y un terrenín delante. Un sitio donde hace muchísimo calor, en la cuenca minera de Huelva. En verano, obviamente, hace mucho calor. Y ese ha sido mi lugar de las vacaciones infantiles durante toda la infancia y adolescencia, y a veces volvíamos ahí. He vuelto también ya de mayor con mis hijos y demás. Y entonces, mientras yo estoy trabajando y pensando en el libro, estoy un verano, hay unos días con mi madre, y estoy viendo tantas contradicciones a mi alrededor que yo estoy intentando escribir, dejo que mi madre nos esté cuidando, dejo que ella cocine, tal. Bueno, hace unos años, ahora todos nos hemos hecho más mayores y ella tampoco está para cuidar a todo el mundo, pero ella todas esas cosas. Total, que yo, muy cortito. Y es así como entro en la casa a colaborar con mi madre, que está terminando el almuerzo y aprovecha para quejarse. Explica que está harta de las manías de los hombres con los que vive, hasta el gorro de recoger calcetines y calzoncillos usados del suelo, para lavarlos, tenderlos, recogerlos, devolverlos a su sitio, de levantar los platos en los que acaban de comer, de ser quien únicamente pasa un cepillo y un mocho cuando le dan las fuerzas, y si se lo permite, la bronquitis. He dicho que hace unos años, pero por entonces tenía casi 70. Y le digo cómodamente, deja de cuidarlos. Entonces se monta la obra de teatro entre madre e hija. No lo hagas más, ¿qué va a pasar? Digo yo. Que tienen más años que Matusalén, que ella ya cuidó bastante, que qué pasaría si no estuviera, que pruebe. ¿Y abandonarlos? ¿Y quién se lo va a hacer? Dice ella. Que están viejos, que no saben hacer nada solos. Tú también estarías haciéndolo, me espeta. No, no estaría haciéndolo, respondo, aunque creo que digo mentiras. Pero es que a ti no te cuida nadie, digo yo. Algo tendré, lo que no sé es convivir con la mierda. Y sé, digo yo ahora, que hay mucho más que eso. La despensa surtida, 2 menús al día, una batalla diaria contra el caos. En mi pequeña pieza teatral, la hija no va a tomar el rol de la madre. La madre no encuentra una salida para soltar su rol. El hombre, que estaba un poco más allá en el jardín, no se está enterando de nada. Mi madre termina enfadada conmigo y yo estoy enfadada con la vida. Bueno, pues yo nada más que voy a decir, no voy a leer más. Yo creo que también está bien que podáis tener la palabra. Sí que me gusta señalar, porque creo que también los libros generan itinerarios para ir de un libro a otro, pues que agradezco mucho algunas lecturas que de alguna manera han alimentado la escritura de En Mar Abierto. Una de ellas es una autora que se llama Isabel Alba, que creo que escribe sobre estas escenas de la vida cotidiana, de la intimidad, de una manera maravillosa, y que creo que me ha enseñado mucho a la hora de describir escenas como las que os he leído antes. Por supuesto, hay una novela que quizás no sé si es la novela más importante en relación con
con lo migratorio, aunque en este caso no son migraciones internacionales, sino que son migraciones internas, que es Las uvas de la ira de John Steinbeck, que de hecho hay una frase de mi novela que en realidad pretende ser una especie de guiño a Steinbeck, porque es una frase de Las uvas de la ira que aparece en boca de uno de los personajes. John Berger es otro autor maravilloso para acceder a la cuestión de las migraciones a través de su libro Un séptimo hombre. Los amigos de Pepitas han publicado un libro súper interesante que se llama Partir para contar, de un autor que se llama Mahmoud Traoré, que narra ese hilo migratorio desde Senegal hasta Sevilla. Y en general, voy a decir también otro libro de Pepitas que se llama Sabía leer el cielo, prologado también por John Berger y escrito por Timothy O'Grady, sobre la migración irlandesa hacia Inglaterra, el tránsito de lo rural a las urbes inglesas. Y por último, creo que las cosas que escribo tienen mucho que ver con una frase que decía Alfredo Molano, un sociólogo colombiano increíble, que se murió hace poquito. Decía, escuchar es casi escribir. Es la frase que quiero poner como inicio de mi próximo trabajo, que estoy terminando ahora, y que de alguna manera remite también a una autora a la que he nombrado Carolina en el otro acto anterior, que es Svetlana Alexievich. La escritura desde la escucha creo que es algo central en lo que tratamos de hacer, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Pues es el momento de hacer preguntas, comentarios, impresiones, sentimientos, lo que surja. A ver, no sé, vamos a esperar el micrófono. Qué pacientes. ¿No? Ahora. Sí. Un placer escucharos. Me habéis despertado muchas ideas y estoy totalmente de acuerdo con la idea de familia que habéis representado los dos, tanto la de la gente que viene de fuera a cuidarnos como la de los cuidados y todo, que es no quién es, sino quién te hace familia o quién hace familia. Pero de repente me ha saltado una chispa y yo no sé si hay literatura al respecto, o igual aquí abro un melón, una posibilidad de que escribáis o escribamos todos los que escriben. Y esa familia que es familia, que no se ha hecho o que has dejado cuando te has marchado, emigrando y nunca has vuelto a ver, o que la tienes pero no te relacionas, ¿cómo la sacas de tu idea de familia? Porque de eso yo no he leído nada y igual sería una cosa también interesante. Buen melón. Habrá quien tenga, o sea, dentro de esas migraciones, por decirlo, o sea, hay también migraciones, éxodos afectivos, ¿vale? No tienen por qué ser solo cruzar el Atlántico y esa es muy, muy fuerte. Habrá quien necesite mantener el vínculo y habrá quien no. O sea, sobre las familias que se dejan atrás, aunque yo ahora no voy a poder sacar ninguna literatura, hay seguramente un mogollón de novelas, porque es el lugar de escritoras y escritores, es el lugar del trauma. Y eso es, no me lo estoy inventando, no me lo estoy sacando de la manga, pero ahora mismo no tengo nombres de autores y autoras. Lo que sí me disparaba tu pregunta era una de las historias del libro, la que todavía no he cerrado. O sea, es el último capítulo del libro y todavía no he cerrado. Es una historia que no puedo, o sea, porque me afectó mucho, tocaba a alguien muy, muy cercano y tenía que ver con un padre que abusaba de una niña. Entonces ahí, cuando no hay... ese vínculo, tú has dicho, la familia, ¿qué es? Mantiene una serie de derechos. Y alrededor, los instrumentos que podrían estar protegiendo a esa persona, a ese ser vulnerable, en este caso una niña, no están haciendo lo que hay que hacer. Yo no voy a abundar en el relato, o sea que en realidad cualquiera de nosotras puede ir y buscar y encontrar
la literatura, los estudios y los ejemplos, o sea, esas criaturas cuando denuncian abusos sexuales realmente no se está poniendo en marcha los mecanismos de protección que a nosotras, o sea, como que nos parecen obvios y de justicia. Y eso no pasa, ¿no? Al contrario, ahí ya se ejerce la familia esa tradicional de la que hemos venido criticando durante todo este tiempo. Mantiene un poder, lo mantiene. Y le da toda la razón el aparato estatal, institucional. No sé si me he ido por las ramas, pero es lo que me ha salido. La verdad es que en mi novela, cuando se cruzan fronteras y hay familias partidas, los personajes no quieren renunciar a su familia, sino que al contrario, muchas veces, estando partida, la familia está más presente todavía. Lo decía antes cuando leía el trocito sobre la madre de Simo, esa presencia-ausencia. Y lo que me evoca tu pregunta, aunque no te voy a contestar exactamente a lo que preguntas, porque creo que no está en lo que yo he trabajado, me recuerda el libro que cité antes de Abdelmalek Sayad, La doble ausencia, porque él precisamente hace un análisis de la evolución, digamos, de 3 generaciones de migrantes argelinos a Francia, y habla de esa escisión progresiva entre una sociedad campesina argelina en la que hay una serie de valores comunitarios muy intensos, para bien y para mal, y el proceso por el que los migrantes en el lugar de destino van transformándose. Entonces, cuando titula el libro La doble ausencia, se refiere a que esos migrantes ya no son nunca del lugar de destino, porque sufren el rechazo, las fronteras, etcétera. No logran arraigarse del todo, pero cuando vuelven a visitar a sus familias al lugar de origen, aquello tampoco es lo mismo, ¿no? Y todo ese trastocamiento pues muchas veces produce dolor, produce rupturas, ¿no? Produce situaciones en las que la persona, digamos, se enfrenta a una serie de responsabilidades que ya no se siente en condiciones de cumplir, ¿no? Y eso me recordaba a un personaje de mi novela que se llamó, al menos en la novela, Lamp, un vendedor ambulante senegalés, un tipo muy tierno, que me contaba de su vuelta a Senegal a visitar a su familia y de cómo la expectativa de sus familiares era que volviese lleno de regalos y de apoyo económico a esa familia además extensa. Tenía que responder a un montón de responsabilidades, ¿no? Y sin embargo él de alguna manera transgredía ese mandato. Decía, yo no voy a decir que soy un migrante que se ha enriquecido en Europa, porque es mentira. Soy un vendedor ambulante que sobrevive como puede. Y por tanto voy a ir a visitar a todas esas familias, a todas esas partes de mi familia que tengo que visitar y que quiero visitar además, pero les voy a llevar mi nuez de cola, que es como el presente de la hospitalidad, pero que es un presente que no tiene gran valor económico, para decirles, aquí estoy, soy el de siempre, no tengo otra cosa que ofreceros, ¿no? ¿Qué es más importante que mi presencia aquí de nuevo? Hola, muchas gracias por el rato, ha sido muy interesante. Bueno, yo quiero compartir una inquietud que tengo, ¿no? Habéis hablado de familia y la palabra familia ya nos lleva a un imaginario, ¿no? Pero la realidad es otra. Hay muchas realidades, ¿no?, dentro de la palabra familia. Entonces mi inquietud es, ¿hay que poner empeño en romper la palabra familia o buscamos otro concepto? No lo sé. O sea, yo soy todavía de la de que no nos sirve la palabra familia. Realmente. No sé si es posible. O sea, a ver, voy a intentar decir algo constructivo en vez de este balbuceo.
de pronto en algunos momentos aparecen conceptos que tuvieron un auge o tal y nos los quieren volver a poner de moda de algún modo, y ha pasado hace unos años en el discurso político, ¿no? Con la palabra patria, y ahora está pasando con la palabra familia. A mí no me parece útil. O sea, no veo la manera, a pesar de que evidentemente las experiencias de cada una y de cada uno son diferentes, el imaginario al que apela, no tenemos otro para sustituirlo, no tenemos uno mejor. Yo antes he propuesto algo, unas ideas, unas pinceladas de una construcción de familia que cambie todas las jerarquías. Hoy por hoy, socialmente, este país y en algunos otros, o sea, estamos pudiendo abrir el concepto y viendo nuevas realidades, por fin, ¿no? Y ya no es mamá, papá y no sé qué, y no sé cuánto. Pero no sé si es útil reivindicarlo, porque creo que no, creo que sigue estando tan cargado de tradición, de peso, de obligatoriedad, de todo esto que hemos estado hablando aquí durante todo este ratito, que a mí no me sirve. A mí no me sirve. Cuando preparaba algunas notas para compartir con vosotras y tal, yo decía, estoy hablando de la historia que las feministas han puesto en marcha, entre otras cosas, entre otras muchas batallas, por darle valor a los cuidados, no solo valor simbólico, valor monetario, material. Y me dije a mí misma, claro, las feministas son las que se han cargado la familia. Claro, es verdad. Pero no tenemos... Sí. Es una manera un poco bruta de decir que nos hemos cargado el concepto tradicional. Gracias, o sea, y menos mal, pues, ¿no? Hay divorcio. Menos mal hay familias diversas. Menos mal hay derechos para parejas de mujeres. O sea, nos hemos cargado el concepto tradicional de familia. Lo que no tengo muy claro, y ya lo dejo aquí, porque esto sí que es un balbuceo, es si nos conviene o no nos conviene en este momento reivindicar el concepto. Si sirve o no sirve. Pero bueno. Bueno, yo, siendo partícipe de esta necesidad de cuestionamientos, no he hecho un análisis más como teórico-político de la categoría familia en mi novela, porque va por otro lado. Lo que sí que puedo decir, empezando por lo que comencé al inicio de la charla, es que lo que se entiende por familia para los diferentes protagonistas de la novela es muy diferente a lo que se entiende por familia europea, occidental, y que la mayor parte de los personajes de mi novela, puedo decir, creo que soy veraz diciendo esto, les parecería una aberración criticar la familia o desmontarla y construir otra cosa. Al contrario, para ellas la familia es una cuestión súper importante, central en su vida. Eso sí, una familia que, como digo, no es la familia nuclear europea, sino que es otra cosa. Bueno, yo también soy migrante, llegué aquí como cuidadora y tocas un tema muy importante y para mí es la deshumanización del cuidado, porque es un tema es social y político. Entonces, cuando uno llega acá, uno se ve abocado a una realidad que uno no se imagina. Entonces, pues veo que alrededor de las historias de los abuelos hay mucho que escribir. Y me da envidia lo que lees del hombre que hace arte, porque trabajé en estas residencias y para nosotras las cuidadoras no era arte, era sufrimiento. Eso. Sí, bueno, era su forma de decirse a sí mismo, mi trabajo vale. Yo lo quise compartir, desde luego. A mí es que es así. Lo de las actividades esenciales que estábamos comentando hace un momento. ¿Sabes? Como no. O sea, sí, evidentemente hay personas. O sea, al final las actividades esenciales de
de ese momento pandémico fueron los servicios. O sea, es que todos queremos ser servidos. Y es el lado personal íntimo, todos queremos ser cuidados. Pero hay telita que cortar. Y de cómo eso, además, no nos ha servido o no hemos logrado, pero bueno, seguiremos en ello, realmente darle todo el valor de esas actividades, realmente la esencialidad que tienen. Bueno, las huelgas feministas fueron para eso, entre otras cosas. Estoy con el móvil, perdonad, no porque esté mirando el WhatsApp, sino porque estoy tratando de buscar un fragmento de una trabajadora de una residencia, de un geriátrico, que me ha evocado mucho lo que estabas diciendo, a ver si lo encuentro. Es una joven trabajadora auxiliar en una residencia privada, un geriátrico, que dice lo siguiente. Lena, a día de hoy, se pregunta por qué acabó estudiando para auxiliar de enfermería y entró en la rueda del trabajo en las residencias de ancianos. En la que vive Martín, tuvo su primera experiencia laboral con contrato. Cuando una compañera le avisó el primer día de lo que se le venía encima, pensó que esa mujer exageraba. Al fin y al cabo, había idealizado lo que era trabajar allí después de años en la economía informal, limpiando casas o cuidando viejos en sus propios domicilios. Pronto cayó de la burra. Le entregaron unos guantes de fregar baños y una dodotera, y a ponerse a limpiar a los paisanos a toda velocidad. Si se rompían los guantes tenía que comprar unos por su cuenta. Acababa reventada. Al final de la jornada no era capaz de llegar hasta la estación a coger el tren sin pararse varias veces a tomar aire. Se acuerda de una niñina que estaba en la planta de arriba. No era ya capaz de hablar, pero se le escuchaba una especie de melodía, una tentativa de canto. Dormía en un colchón tirada en el suelo. Como se había dañado varias veces, su familia no quería un somier con barandillas, pero la solución de tenerla ahí tirada no era la mejor para ella, ni para la espalda de las auxiliares. En esa residencia, Lena ganaba unos 900 euros. La mayor parte de las auxiliares eran de las cuencas mineras o de otras zonas deprimidas de Asturias. Muchas habían estudiado magisterio. Era raro que hubiera algún hombre. Si lo había, solía ponerse al frente de las operaciones, organizándolas a ellas. En todo caso, casi nadie aguantaba más de 2 meses. A los viejos los acabas viendo como muebles. Había los que con sentarte un rato a su lado ya se tranquilizaban. A una paisanina tenía que arrastrarla para moverla desde la silla a la cama. Y no es que ella no pudiera hacerlo sola, es que tenías que resolver en el mínimo tiempo posible. Un día no fui capaz de tirar de ella. Entonces vino la supervisora. A mí se me empezaron a caer las lágrimas. La tipa me montó un Cristo por echarme a llorar. Me fui a casa y aunque seguí pensando en la siente que quedó allí, ya no volví. Me hubiera gustado denunciarlo, pero era el primer curro y no me atreví. Ahora me arrepiento. Cada vez me siento más sucia. Me pregunto cómo es posible que moneticemos los cuidados, viejos sacados de contexto y acumulados en una residencia, viejos que producen plusvalía. Qué jodido mundo si pensamos que eso es cuidar a las personas. ¿Había alguien? Sí. Bueno. Acá. Vale. ¿Nadie? Bueno, pues entonces... Sí. ¿No? ¿Sí? ¿O no? No, era una pregunta. Bueno, pues terminamos. Pues aquí hay otra intervención. A ver si soy capaz de transmitir lo que me ronda la cabeza desde hace un rato. No es una pregunta, solo quería añadir un elemento más que creo que se nos olvida colectivamente. Me quedé grapada hace un rato cuando ponías el ejemplo de la familia en la que el padre abusa de la niña y el resto de los adultos, las personas adultas que deberían ser un factor de protección, no lo son. Preguntándome cómo es que en este país eso sigue sucediendo. Y creo que tiene que ver con los aprendizajes colectivos del país desmemoriado que somos. Y creo que la realidad que hoy se vive en los centros para mayores y esa falta de respeto en los cuidados de las personas que hoy
están en los centros de mayores también tiene que ver con que somos un país sin memoria de una violencia colectiva que impactó a lo largo del siglo XX y que fueron fundamentalmente los hombres, pero sobre todo las mujeres al frente de las familias, las que reconstruyeron la trama social. Antes, cuando decías, las feministas nos cargamos las familias, mi gran referencia feminista es mi abuela. Mi abuela no se cargó nuestra familia, la reconstruyó, porque venimos de una familia represaliada por el franquismo, donde mi abuela se quedó absolutamente anulada, mi bisabuela, perdón, y mi abuela fue la que tiró del carro. ¿No? Y al final hay un montón de elementos que están ahí. El capitalismo sobrevive porque tiene indudablemente una grandísima capacidad de adaptación a cualquier circunstancia y a cualquier lucha y consigue sacar plusvalía de todas partes. Pero me parecía que era interesante en todo este debate que traemos sobre la familia, sobre las migraciones, sobre la violencia estructural, sobre los cuidados, introducir también esa variable. En este país seguimos normalizando muchas cosas porque en nuestra memoria reciente hay una serie de procesos de verdad, justicia y reparación y de denuncia de una violencia estructural que nos atravesó como sociedad, que sigue sin hacerse. Si se hubiera hecho, quizás los paisaninos y paisaninas que hoy están en las residencias serían héroes y heroínas nacionales y no viejinos y viejinas de los que muchas veces casi nadie se acuerda. Solo quería introducir eso. No te respondo porque me parece ideal, o sea, gracias. Sumar. Yanitza. Acá. Que creo que quiere terminar. ¿Terminar? Sí. Vale. Hola, buenas tardes y enhorabuena. Yo, de todo lo que habéis dicho, es que me surgen muchas cosas, ¿no? Creo que ahí está entreverado en todo lo que habéis comentado casi lo que es, en fin, todos nuestros hábitos y nuestras carencias y nuestras necesidades culturales, educacionales y de subsistencia. Habéis mencionado, por un lado, la parte económica. Está claro que estamos en una sociedad que, lejos de ir y de respetar y de valorar una economía productiva, estamos yendo hacia una economía puramente especulativa, donde la riqueza no se hace en función de unos productos, de unos servicios, sino que se hace en función de, bueno, pues de una especie de juego prestidigitador que realmente no aporta nada, no soluciona nada. Todo lo contrario, ya lo estamos viendo con las últimas crisis que ha habido financieras. Por otro lado, veo también complicado, tal como están ahora las cosas, el establecer lo que es la parte en los cuidados, la parte de solidaridad que se supone altruista y desinteresada, con el reconocimiento económico de la gente que se dedica precisamente a esos cuidados, ¿no? Ahí hay dos vertientes en donde sí que podría estar una parte más ligada a lo que es la familia o el grupo social cercano en el que nos apoyamos, y luego el grupo o las personas a las que recurrimos cuando esa solidaridad no es posible por otras cuestiones vitales, ¿no? Y luego, por otra parte, también es cierto que en los debates que hay, incluso supuestamente que quieren ser o que quieren empoderar a las mujeres, se dejan de lado ciertas cosas o no se tocan ciertas cosas o se sesgan mucho las ideas. Por ejemplo, cuando ahora se insiste tanto, y me refiero a la feminización de ciertas actividades profesionales que todos conocemos, ¿no? El tema de la educación, los cuidados, la
la sanidad, pero en la parte más asistencial, no en la parte facultativa de médicos y demás. Se está insistiendo ahora mucho en atraer a las chicas, dentro de lo que es la educación reglada, a los estudios científicos, a los técnicos. Me parece muy bien, es necesario. Pero también me gustaría oír la necesidad de atraer a los chicos a los estudios de tipo social, de tipo asistencial. De eso no oigo nada. Eso quiere decir que esas actividades siguen infravaloradas y lo van a estar mientras no cambie ese chip. Entonces, todo eso es lo que me ha sugerido un poco lo que habéis comentado, ¿no? Que me parece muy interesante. Muchas gracias. Sí, siempre se dice mucho esto el propio activismo feminista lo ha criticado. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, vamos a ver. Ya te digo que yo no tiro la toalla y que hay mucha gente haciendo cosas, pero ¿queremos mujeres en matemáticas? Sí, claro, ¿por qué no? Pero ¿por qué no se está haciendo esto otro? Pues tiene que ver con todo lo que venimos hablando, y es porque no tienen valor, porque no les damos valor, porque como son naturales y los hacemos por amor y luego los hacen mujeres migrantes a las que tampoco se les reconoce, ni se les paga decentemente, ni se les da derechos, por cierto. Pero bueno, ya lo hemos dicho todo eso. Muchas gracias. Pues, sin más, yo lo que quiero es recomendar la lectura de ambos libros, tanto en Mar Abierto como Trincheras Permanentes. Yo tuve la suerte de leer uno seguido al otro para organizar esta conversación en conjunto con Carolina y Eduardo. Y si así a primera vista pareciera que una novela nada tiene que ver con una crónica ensayo, pues creo que ha quedado más que claro que nos ha permitido darle más detalle a este paisaje que hemos tratado de construir hoy con palabras, ¿no? Y así un poco de las ideas que fui apuntando, y como para cerrar ya la tarde de hoy, me atrevería un poco a decir que en la vida diaria nos encontramos ante todos estos problemas sociales que hemos sacado hoy a colación. Así que será bueno pasar de esa vida política a la política de la vida, diaria, cotidiana, a lo que ahora llamamos familia en su más amplio concepto que tratamos de dibujar hoy, y comenzar a hacer lo que hemos hecho esta tarde, reflexionar para movernos en principio internamente, pero luego seguir moviéndonos en lo social, activarnos de alguna forma, y por citar algo, pues quien no se mueve no siente las cadenas. Así que con esto pues quisiera dar un aplauso y un agradecimiento a estos y a vosotros.